¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Por favor, Gabriel, activa tu cámara, por favor. Sí, Tal Miranda, bienvenida. Activen su cámara, por favor, todos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, profe. Ay, mi cuaderno esta no es. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes tienen problemas para entrar a Edmodo ahorita? O sea, ¿tuvieron algún problema para entrar a Edmodo? No. ¿No? Puedo acceder en uno de mis dispositivos. Vamos a dar 3 minutitos más para que se conecten los demás chicos y comencemos la clase, ¿no? ¿Cómo han estado? Mientras cuéntenme cómo han estado. Todo bien. Gerardo, por favor, active su cámara. Gabriel, por favor, active su cámara y manténganla activa. Voy a empezar a pasar lista, ¿va que va? Sim, que fue primero. buenos días, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, activen todas sus Cierto. cámaras. Activen sus cámaras todos, por favor. En un momentito comenzamos. Nada más vamos a dar tantito tiempo a que se conecten más. Comenzamos. Carlos David, Iraís, por favor, prendan su cámara. Sí, voy. No, de plano no puedo entrar a Edmodo. Pero bueno, no lo necesitamos. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Ay, espera. Tal vez esté abierto el archivo, ¿verdad? Pero ahorita lo abrimos. Hola Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida. Por favor, prende tu cámara. Carlos David, por favor, no. ¿Ya prendiste tu cámara, Carlos David? Ya, profe. Ahora sí les voy a compartir pantalla. Ok.
Ya todos estamos en la pantalla, ¿verdad? Confírmenme, por favor, que ya todos Sí. están en la pantalla. Sí. Bien. Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Vamos a continuar con la Revolución Mexicana. Y a este subtema de la Revolución Mexicana, a mí me gusta llamarle la traición, ¿va? Podemos ponerle así. Ahorita vamos a ver por qué le llamo la traición. Esto se va a poner bueno. Vamos a... Bien. Habíamos dicho que Madero gana la presidencia. Por fin, en noviembre de 1911, Madero va a llegar a la presidencia de la República. Y entonces, va a ocurrir un fenómeno bien interesante. Todos esos caudillos que lo habían apoyado, en específico tres, Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, van a tomar un distanciamiento acerca de la política que va a ejercer Francisco Madero. Para empezar, ellos ganaron la primera etapa de la revolución, ¿no? Lo que fue Villa, lo que fue Zapata, Orozco y Madero ganan la primera etapa de la revolución, pero el que queda como como presidente interino, León de la Barra, es un porfirista de hueso colorado. Desde ahí comienzan las fricciones entre estos tres personajes, entre Zapata y entre Villa y Madero. Villa va a tomar distancia, va a retirarse, sobre todo cuando Madero va a decir algo. Cuando Madero llega a la presidencia, dice, necesito que todos los ejércitos que están luchando en el país sean pacificados, dejen las armas por un tiempo y tengamos el país en paz. Villa va a aceptar, Orozco va a aceptar, y el que no va a aceptar va a ser Zapata. Zapata va a decir que no. Sin embargo, va a haber por ahí cierta negociación y Zapata va a dejar las armas por muy poco tiempo, aproximadamente una semana, ¿vale? Y va a lanzar su plan de Ayala. Aquí en la imagen tengo un pedacito del plan de Ayala y inicia así, considerando que la mayoría de los pueblos no ha quedado satisfecha con la carta fundamental que le dieron sus mandatarios, porque ella no ha sabido hermanar el progreso con el orden y la libertad, y porque la oscuridad de muchas de sus disposiciones ha sido el germen de la guerra civil. Lo que dice Zapata es, tenemos más de lo mismo, ¿no? Nos están dando exactamente lo mismo y no podemos permitir nosotros que nos sigan tratando como nos trató Díaz. Ahora solamente cambiamos. Es entonces que los antiguos aliados, gracias al plan de Ayala que va a lanzar Zapata, los antiguos aliados que son Pascual Orozco, Francisco Villa y Madero, y Diego y Zapata, se van a volver a levantar en armas. En específico se van a levantar en armas Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Francisco Villa todavía se va a quedar en paz un buen tiempo. Francisco Villa se va a quedar tranquilito allá en Chihuahua. Sin embargo, Orozco y Zapata sí van a estar en contra de Madero y es entonces que comienza una segunda etapa de la revolución, ahora la llamada la guerra agraria, la revolución agraria, ¿no? Ya habíamos tenido una revolución política, ya habíamos sacado a Villa del poder, pero ahora faltaba que se cumplieran todas las propuestas del campo mexicano y sobre todo de la gente que estaba luchando allá en el campo. Madero va a exigir el cese del fuego. Al ver la negativa de Zapata y de Orozco, va a enviar al mejor general que tiene, que es Victoriano Huerta. Lo que no sabía Madero es que estaba literal firmando su condena de muerte al momento de mandar a Victoriano Huerta a combatirlos. Victoriano Huerta va a ganar algunas batallas contra Orozco y lo va a convencer de unirse a Madero. Villa y Zapata lo van a tachar de traidor a Orozco, pero va a pasar una cuestión pues muy triste. Gracias a un brutal golpe de Estado, orquestado por este hombre que tenemos en la imagen, Victoriano Huerta, Madero va a ser arrestado y va a ser depuesto como presidente de la República. Va a comenzar de esta manera uno de los periodos más convulsos de toda la Revolución Mexicana. Vimos que la primera parte de la Revolución terminó en meses, ¿no? De noviembre a abril
ya estaba prácticamente ganada esa revolución. Pero una vez que Huerta traiciona a Madero, van a comenzar, pues, prácticamente 3 años de guerra muy fuertes, ¿sale? Con la traición de Huerta a Madero, va a comenzar lo que se va a conocer como la Decena Trágica. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Decena Trágica? ¿Uno? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bien. Huerta va a ser apoyado por el embajador de los Estados Unidos, el embajador Wilson, y por algunos porfiristas, en específico por Félix Díaz, que quiere tomar el poder ahora él. Y una parte del ejército se va a unir a Huerta, otra parte se va a unir a Madero, pero sobre todo, Profe, dígame, ¿fue un golpe de estado militar? fue un golpe de estado militar, así es, orquestado por Huerta. Y en la imagen, si se fijan en la imagen que tenemos ahí en pantalla, tenemos a 2 militares, uno con un fusil y otro con una metralleta. Pero al lado del que está con la metralleta, justo aquí, hay un hombre que ¿qué característica tiene? ¿Es militar? Este hombre que está aquí. ¿Lo Es pueden como ver? Parece periodista, como ¿no? francés. No, está vestido de civil. En específico, Ah, el pueblo va a unirse al ejército partidario de Madero y va a comenzar una guerra en la Ciudad de México. Calle tras calle se va a librar batallas en la Ciudad de México. Esta es una de las fotos más reconocidas de la llamada Decena Trágica, donde el pueblo está luchando mano a mano con el ejército leal a Madero contra el ejército que es leal a Victoriano Huerta. Las cosas no van a terminar bien para el pueblo ni para el ejército leal a Madero. Van a ser derrotados. Se llama Decena Trágica porque va a durar 10 días de batallas constantes en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con Madero? Bien. Huerta lo va a arrestar en Palacio Nacional, lo que ahora conocemos como Palacio Nacional, lo va a arrestar ahí y lo va a obligar junto con José María Pino Suárez, los obliga a firmar su renuncia. Madero era el presidente y el vicepresidente era José María Pino Suárez. Los obliga a firmar la renuncia y en un acto sin precedentes obliga a uno de sus allegados a firmar como presidente interino, quien va a lanzar la convocatoria para unas nuevas elecciones y va a durar exactamente 45 minutos como presidente interino y va a durar, y eso van a durar las elecciones en las que va a ser elegido Huerta. A ver, vamos a utilizar las tecnologías. Rápidamente, díganme el nombre, búsquenlo ahí rapidito en su celular, díganme el nombre de este presidente que duró 45 minutos y que dimitió a favor de Victoriano Huerta. Corran, a ver quién gana. ¿Quién me dice cómo se llamaba? Pedro José Domingo. ¿Pedro José Domingo? ¿Seguros? A ver quién dice otro. ¿Seguros que fue? Manuel Pedro María. Paredes. ¿Quién, perdón, es Pedro Mariana? Las Cuirán. Lascurain, exactamente. ¡Ay, Paulo! Pedro Lascurain va a ser el que va a durar 45 minutos en la presidencia y va a dimitir a favor de Victoriano Huerta. ¿Qué va a ocurrir con Madero entonces? De inmediato, Madero y Pino Suárez le van a pedir a Victoriano Huerta que ellos firman la renuncia siempre y cuando les permita ser liberados. Por favor, chicos, mantengan prendida su cámara. Les permitan ser liberados. Huerta va a decir que sí, los va a subir a un carro, a un Forte, y los va a conducir hacia la zona de San Lázaro, lo que ahora conocemos como el Metro San Lázaro. Sin embargo, no van a llegar muy lejos. En la calle de Correo Mayor, justo atrás de Palacio Nacional,
van a detener ese carro, los van a obligar a bajar de ese automóvil, los van a hincar contra la barda del Palacio Nacional y los van a ejecutar. Literal, los van a ejecutar. Ni siquiera fue un fusilamiento. Y les volaron la cabeza a balazos. Ahí murió Madero, ahí murió Pino Suárez, José María Pino Suárez, y ahí murió Gustavo A. Madero, ¿no? Hermano de Francisco Madero. Fue para todos que prendan su cámara, por favor. Bien, esto va a volver a encender las llamas de la revolución. En específico, Venustiano Carranza, que para ese momento era el gobernador de Coahuila, aquí tenemos a Carranza en esta foto de abajo, creo que todos lo reconocemos, ¿no? De niños yo creo que le llamábamos el barbón de la revolución, o el Santa Claus de la revolución, le decía yo. Entonces, Carranza, que es el gobernador de Coahuila, va a formar el ejército constitucionalista del norte y va a llamar a las armas en contra del usurpador Huerta. Ya teníamos a Zapata luchando contra Madero. Pues ahora Zapata se va a volver a unir a Villa y ahora a Carranza como nuevo líder de la revolución en contra de Victoriano Huerta. Villa va a volver a tomar las armas y van a comenzar una serie de batallas contra Pascual Orozco y Victoriano Huerta. A esta parte de la revolución, la gente, el pueblo, le llamaba la bola. Por eso les puse ese título. Ahí viene la bola. Fue este periodo donde los caudillos, en específico Villa y Zapata, van a luchar, el pueblo se va a levantar a sus órdenes y van a luchar contra la dictadura de Huerta. Va a ser una lucha encarnizada, va a haber cientos de miles de muertos. Además, va a comenzar una epidemia de cólera en todo el país e incluso va a ocasionar más muertos que la misma guerra. ¿Vale? Huerta va a comenzar a cometer errores. Huerta era un militar, pero no era muy inteligente. Además de esto, tenía fuertes problemas con la bebida. Decían, o dicen los historiadores, que se la pasaba completamente ebrio. Además, Huerta utilizaba unos lentecitos oscuros, y de ahí van a ser uno de los dichos más populares de la cultura mexicana. Ustedes seguramente lo van a ver, son unos lentecitos redondos con los cristales ahumados, con los cristales oscuros. Y decían que Huerta utilizaba estos lentes porque ocultaba de esta manera sus ojos eternamente rojos por fumar marihuana, ¿no? Y entonces, a partir de Huerta, van a ser un dicho muy popular en la cultura mexicana, o por lo menos a mí me tocó escucharla, que es lente oscuro, marihuano seguro, ¿no? Entonces, se decía que Huerta le jalaba duro las patas al diablo y además le gustaba mucho la bebida. Se va a enloquecer por tanto poder que va a tener. Y va a comenzar a tener muchos errores. Entre ellos va a atacar a sus partidarios, Félix Díaz en específico, al que va a derrotar y lo va a expulsar del país. Pero sobre todo, va a comenzar a darles contratos económicos y petroleros a Inglaterra por encima de Estados Unidos. Y esto es bien importante, porque ¿quién apoyó a Huerta en el golpe de Estado contra Madero? Fue el entonces embajador de Estados Unidos en México, el señor que se apellidaba Wilson. Luego va a empezar a tener una serie de derrotas muy fuertes a manos de Zapata y de Villa, en específico. Carranza sí pelea, pero no es tan bueno como Villa y como Zapata. Zapata va a destrozar al ejército federal en Zacatecas. ¿Han escuchado la marcha de Zacatecas? Tan, 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 tan. Esa canción está compuesta precisamente para el ingreso de las tropas villistas a la ciudad de Zacatecas, ¿vale? Y no solo eso, Estados Unidos acaba de mandar tropas a Veracruz. Tenemos una nueva intervención americana en el puerto de Veracruz. Estamos en 1914, ¿vale? Han pasado 3 años desde que falleció, desde que Madero, perdón, tomó la presidencia. Han pasado 2 años de la presidencia de Victoriano Huerta. En el mundo está pasando algo bien importante. Acaba de comenzar la Primera Guerra Mundial en Europa. Inglaterra necesita esos contratos. Así que
va a comenzar una pugna internacional por el apoyo de México. Pero México, ¿a quién va a apoyar? Si México está sumido en su propia guerra interna. Entre Carranza, Villa, Zapata y Huerta tienen al país completamente levantado en armas. Finalmente, con la llegada de la tropa americana a Veracruz, Huerta va a decidir huir de México, se va a exiliar hacia Nueva York, donde obviamente va a ser apresado junto con Pascual Orozco. Va a ser ingresado a la cárcel de Fort Bliss, donde va a morir de cirrosis hepática. De ahí esta situación, estos datos que dicen que Huerta tomaba muchísimo. Una vez que Huerta es expulsado del país, va a tomar el mando Venustiano Carranza. Este hombre va a hacer algo sumamente rápido. Va a pactar con Estados Unidos y va a evitar la invasión norteamericana en Veracruz. Las tropas estadounidenses se van a alejar del puerto de Veracruz y Carranza va a quedar como líder del país. Se va a convertir en el presidente. En 1914 va a convocar a la Convención de Aguascalientes, donde se va a dar cuenta que ese ejército constitucionalista que acababa de derrotar a Huerta se va a volver a separar. Por un lado van a estar los constitucionalistas, comandados por él, pero por el otro lado va a estar Zapata, con su ejército de liberación, y Villa con su división del norte. Ojo, Villa y Carranza eran aliados, muy aliados. Zapata tenía desconfianza de Carranza. Él decía que no podía confiar en los norteños y menos en los de Coahuila, en los ricachones de Coahuila. La familia de Carranza era dueño de lo que ahora conocemos como Cuatro Ciénegas y Coahuila. También era un hacendado, era un ricachón, así que Zapata no le tenía mucha confianza. Villa y Carranza van a quedar al mando del ejército, pero de repente Carranza va a ordenar que se destituya a Villa como el jefe de la División del Norte y va a proponer a Álvaro Obregón como su nuevo general allá en el norte. Villa obviamente se va a enojar, va a separar la División del Norte del Ejército Constitucionalista y se va a levantar en armas contra Carranza. ¿Ven por qué le puse la traición a este subtema? A ver, vamos a contar traiciones. ¿Qué me dice la primera traición que vimos ahorita? ¿Quién De traicionó? Huerta a Madero. No, antes. Antes de Huerta. ¿Quién me dice quién traicionó primero? ¿No? ¿No dan? Madero Yo va. le puse que bueno, yo le puse que los aliados de Madero. Ok, los aliados de Madero, es decir, Zapata y Villa lo van a traicionar. Zapata, Villa y Orozco. Yo diría que primero Madero traicionó los ideales del Plan de San Luis, ¿no? No quiso cumplir con lo que había prometido como el reparto de tierras. Entonces, primero Madero va a traicionar su propio plan. Luego, Zapata y Orozco van a traicionar a Madero y se van a levantar en armas. Luego, Huerta va a traicionar a Madero. Antes de eso, Orozco traiciona a Zapata y a Villa. Huerta traiciona a Madero. Y luego se unen Carranza, Villa y Zapata. Y Carranza traiciona a Villa y a Zapata, ¿no? Por eso, ¿ven por qué le llamo la traición? Todavía no acabamos. Todavía no acabamos. Ahí les va. Carranza va a nombrar a su mejor hombre, Álvaro Obregón, y a Álvaro Obregón le va a encargar luchar contra Villa y contra Zapata. Mientras tanto, Villa y Zapata, en un movimiento de pinzas, se van a dirigir hacia la Ciudad de México. Carranza está en donde? Está en Veracruz, pactando con Estados Unidos. Zapata y Villa van a llegar hasta la Ciudad de México y se van a tomar esta foto. Esta foto está tomada en la sala de Palacio Nacional y donde está sentado Francisco Villa es la silla presidencial que hasta la fecha sigue existiendo. En esa silla presidencial se han sentado muchísimos presidentes de México. Villa le va a decir a Zapata que él es el encargado y él es el líder de la revolución y que él es el encargado de sentarse en esa silla presidencial. Sin embargo, Zapata va a pronunciar uno de sus discursos más célebres y va a decir: no puedo sentarme en una silla donde el poder es tan grande que obliga a la gente a traicionar al pueblo. Zapata nunca va a perdonar a los que se han sentado ahí y han traicionado los ideales de la revolución.
llámese Huerta, llámese Madero, llámese Carranza ahora. Él piensa que la burguesía está en contra de el pueblo, en contra del pueblo llano. Y va a comenzar ahora una guerra de Carranza y Obregón contra Villa y contra Zapata. Esto no va a terminar muy rápido. Esto no va a terminar muy rápido. Va a comenzar nuevamente una serie de problemáticas en México muy fuertes. Sin embargo, Carranza trata de hacer las cosas por la legalidad. Ojo, Carranza es abogado. Carranza es licenciado en leyes. Entonces trata por todos los medios de convencer a Villa, Zapata, de que le pongan las armas. Los va a tratar de convencer a balazos y los va a tratar de convencer por medio de cartas, de pláticas entre ellos. Es así como a finales de 1916 y principios del 17 va a convocar a la Convención Constituyente en la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro se va a convertir en un gran cuartel donde van a llegar el Ejército Constitucionalista del Norte, la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército Zapatista comandado por Zapata. Van a llegar ahí, se va a establecer un Consejo Constituyente que va a culminar el 5 de febrero de 1917 con la redacción de, ¿quién me dice que se va a redactar? 5 de febrero del 17. Todavía estábamos en clases y les dije. ¿Alguien que me diga? ¿De 1917? Ajá. 5 de febrero. La promulgación de la Carta Magna. La Carta Magna, la Constitución de 1917. ¿Y esa es la Constitución que tenemos actualmente o no? Sí. Sí, ¿no? Es la Constitución que nos rige hasta la actualidad. Es una Constitución de las más modernas del mundo, donde se va a hablar sobre la laicidad del Estado que había luchado Benito Juárez. Va a hablar sobre la gratuidad de la educación. Va a hablar sobre la tenencia de la tierra. Va a hablar sobre la tenencia por parte de la nación de los recursos naturales. Es decir, se comienza a indicar que todo el petróleo, el oro, la plata que hay en el subsuelo mexicano pertenece al pueblo mexicano y no se puede ocupar por manos extranjeras. Lo cual suena muy bonito, pero hasta la llegada de Lázaro Cárdenas esto no se va a cumplir al 100%. Carranza va a promover el divorcio, por ejemplo, va a promover penas severas contra servidores públicos corruptos, va a promover leyes más justas donde los pobres tengan representación, va a crear el defensor de oficio, por ejemplo, que va a defender a la gente que no tenga dinero para pagar un abogado particular, va a abogar por crear escuelas, etcétera. Sin embargo, la realidad es que a pesar de todos sus esfuerzos, Carranza, al igual que Madero, va a continuar siendo un burgués, va a continuar siendo una persona de dinero que no va a soltar sus privilegios de una forma tan fácil. Y es por eso que tiene a Álvaro Obregón luchando contra Villa y contra Zapata. Con la Constitución de 1917 va a terminar lo que conocemos como la Revolución Mexicana. A pesar de que los hechos armados van a continuar sucediendo, el país va a comenzar a pacificarse de forma gradual y de forma paulatina. En teoría, la Carta Magna, la Constitución Mexicana, va a cumplir con los deseos del pueblo que se había levantado en armas. Ya les digo, les va a brindar educación gratuita y obligatoria, les va a brindar tenencia de tierras, repartición de tierras, se va a crear la reforma agraria, se va a crear también escuelas, se van a crear hospitales, se va a tener una mejor relación con los pobres, con los campesinos, se va a evitar el trabajo forzado, se va a instaurar la jornada laboral de 8 horas. En fin, se va a dar respuesta a una serie de
preocupaciones por las cuales el país se había levantado en armas. Sin embargo, la realidad es que la revolución no va a acabar hasta mucho tiempo después. Y les decía yo, cuando vimos ahorita que Carranza y Obregón habían traicionado a Villa y a Zapata, la cosa no va a terminar ahí. Carranza se va a dar cuenta de que a Villa es relativamente fácil dominarlo. A Villa dale, cúmplenle con sus requerimientos y no va a ser muy complicado. Y Villa lo único que pide es educación para el pueblo de Chihuahua, reparto de tierras para el pueblo de Chihuahua y que a él se le permita vivir en paz. Carranza se lo va a cumplir y Villa va a tener su hacienda allá en Parral, va a ser elegido gobernador del estado de Chihuahua. Villa va a fundar una cantidad de escuelas impresionantes durante el gobierno de Carranza y va a fundar hospitales, va a fundar hospicios, en fin, va a tener al pueblo de Chihuahua bastante bien. Pero a Zapata no es tan fácil complacerlo. Zapata está luchando contra grandes terratenientes del estado de Morelos, del estado de Guerrero, del Distrito Federal, del estado de México, y está luchando prácticamente contra la gente más rica del país. Además de estar luchando por las tierras más productivas del país. Así que todo esto va a culminar en Chinameca, donde a manos de un tal Guajardo, Zapata va a ser traicionado y va a ser acribillado a balazos en una reunión donde se le había invitado para firmar la paz y para firmar estos tratados donde en teoría ya se iba a repartir la tierra de Morelos. Carranza va a traicionar brutalmente a Zapata y Zapata va a morir acribillado en manos del Ejército Federal, allí en la hacienda de Chinameca en 1909. 2 años después de haber firmado la Constitución, Zapata va a caer fulminado por las balas federales. Sin embargo, va a ocurrir otra situación. Villa y Obregón están teniendo una serie de problemas tremendos por allá. Obregón quiere forzosamente el gobierno de Sonora y Carranza no lo va a permitir. Así que Obregón se va a levantar en armas contra el gobierno de Venustiano Carranza y ahora Francisco Villa va a luchar mano a mano con Carranza contra Obregón. Otra traición más, ¿no? Otro de buenos contra malos. Obregón y Villa se van a enfrentar en la ciudad de Celaya. Celaya va a ser tomada por Obregón, derrotando al ejército de Francisco Villa. Sin embargo, va a pagar un precio muy caro. En esa batalla va a resultar herido de un brazo y lo va a perder. Una granada va a explotar muy cerca de él y literal le va a explotar el brazo izquierdo, si mal no recuerdo. Se le va a conocer de ahora en adelante como el Manco de Celaya. Y una vez derrotado Villa, el que sigue es Carranza. Va a venir una persecución tremenda por parte de Obregón hacia Carranza. Carranza va a tratar de huir hacia Veracruz, va a montarse en el tren que había construido Porfirio Díaz hacia Veracruz, y en la población de Tlaxcaltongo, estado de Tlaxcala, va a ser emboscado por el ejército de Obregón y literal va a ser acribillado también Venustiano Carranza. Con esto, al parecer, van a terminar de una vez por todas el conflicto armado como tal, ¿no? Con la muerte de Carranza a manos de Obregón. Obregón va a llegar a ser presidente de México, pero eso ya lo vamos a ver en clases posteriores. Con lo que vamos a conocer, siguiente tema se va a llamar el caudillismo. Por eso quería la clase pasada que pensaran mucho en quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Nos han llenado la idea de que la historia es de buenos contra malos, ¿cierto o no? Y nos han llenado la idea de que Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón eran los buenos, ¿no? Y que Porfirio y Victoriano Huerta eran los malos, ¿cierto o no? ¿Alguien me puede debatir eso? No, eso nos han dicho toda nuestra educación, que estos eran los buenos y estos eran los malos, ¿cierto o no? Sí. Ya vimos ahorita
que ni eran tan buenos ni eran tan malos, ¿no? Díaz no tenía tantas ideas tan malas. Díaz trajo la economía mundial, la economía capitalista al país. Sin embargo, se equivocó en otros aspectos, como mantener un control tan férreo y como darle el poder a una cúpula en lugar de repartirla. Madero, pues tenía buenas ideas democráticas y va a traer la democracia a México. Gracias a la lucha de Madero, se va a poder instaurar por fin una vía democrática para la elección de presidentes. Se va a abrir esa oportunidad. Luego, gracias a Zapata, se va a repartir tierras entre los campesinos. Gracias a Villa se va a poner especial atención en la educación. Y ojo, Villa era un analfabeto, ¿eh? Villa nunca aprendió a leer ni a escribir, pero él abogaba porque todos los niños fueran a la escuela y aprendiesen a leer y a escribir. Gracias a Carranza gracias a Carranza y a Obregón tenemos una de las constituciones más completas de la humanidad en tiempos modernos, donde se abogan por los derechos de los jóvenes, etc. De ahí a que se cumplan esas leyes es otra cosa. Ya lo iremos viendo en cuanto sigamos avanzando en el siglo XX. Sin embargo, también vimos cómo entre ellos mismos se mataron. Porque literal fue eso, se mataron entre ellos. Obregón finalmente también va a mandar a matar a Francisco Villa, lo va a traicionar, y Francisco Villa va a ser también asesinado a balazos. Ya lo vamos a ver la siguiente clase también. Así que, chicos, quítense esa idea de la cabeza de que la historia es de buenos contra malos. La historia es de hombres contra hombres, de humanos contra humanos, de mujeres contra hombres, de mujeres contra mujeres, de hermanos contra hermanos, ¿vale? La historia es de seres humanos como ustedes, como yo, que tienen sus propios ideales y sus propias luchas internas. Todos tenemos esa dualidad entre el bien y el mal. La idea es que sea reconocido nuestra historia, nuestro propio legado por la parte buena. ¿Vale? ¿Qué les voy a dejar de asignación? No puedo entrar al modo, chicos. Pónganmelo como comentario ahí en el modo. No puedo acceder para hacer una asignación. Así que me lo ponen público ahí entre los comentarios. Y van a resolver de la página... Nos quedamos en la 91, ¿cierto? La página 93 es un pequeño cuadrito. No, ya habíamos hecho la 93, ¿no? Hicimos la 93 la clase pasada, ¿no? ¿Alguien que me confirme? Sí, si no me equivoco, sí. Ok. Página 93. No. ¿No hemos hecho la 93? No, No, ok. De la 93 a la 97. Son un cuadrito en la 93, muy chiquito, otro cuadrito en la 95, unas preguntas en la 96 y un cuadrito de 3 renglones en la 97. ¿Va a quedar, chicos? Tienen que leer muy bien esta parte y pónganmelo como comentario ahí en la invitación que les hice para esta clase. ¿Va a quedar? Sí, No me lo oiga, vayan a profe, poner. ¿me puede repetir las páginas, perdón? De la 93 a la 97, Gerardo. 93 a 97, de nada. Y me lo ponen ahí donde les puse la publicación de que nos conectábamos a Zoom, porque no puedo entrar, no sé por qué no me permite el acceso en ninguno de mis navegadores, me permite entrar a Zoom, a Edmodo. ¿Sale, chicos? ¿Dudas con este tema? No. ¿No? Ok. Espero entonces sus trabajos, sus páginas de libro y lean muy bien porque seguramente va a haber algo que les falte. Lean muy bien lo que les estoy pidiendo, de la 93 a la 97. Vale, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Descansen este fin de semana. Y cualquier duda, ya saben, pueden contactarme a mi correo o pueden contactarme por vía Edmodo. ¿Verdad? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, profe. Maestro. Dime. ¿Mañana va a haber clases? ¿Va a haber clases todo normal? No, en teoría lo que vamos a hacer es que les vamos a grabar videos y ustedes los pueden ver a la hora que ustedes quieran. Eso es lo que vamos a platicar ahorita, pero seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes por Edmodo. Si hay clases, pues les avisamos por ahí. Pero lo más seguro es que no haya. ¿Vale? Ahorita tenemos reunión a las 3 de la tarde los maestros.
Profe, ¿cómo nos confirmarían Sí. Por Edmodo. si hay o no? Ah, ok. Por Edmodo les ponemos ahí si hay clase o no. ¿Va que va? Oh, sí. Vale, profe. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Bye. Bye.